Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia de terror. El acosador siniestro, tras la sombra del miedo. La noche envolvía la casa en un manto oscuro y silencioso cuando el teléfono comenzó a sonar. El sonido estridente cortó el aire tranquilo, arrancando a Adriana de un sueño ligero. Adriana, una chica rubia, hermosa de unos 23 años, tiene una melena dorada que cae suavemente sobre sus hombros. Sus ojos son de un azul profundo, centelleando con vitalidad y curiosidad. Su piel es suave y luminosa, con un tono naturalmente bronceado. Tiene una sonrisa radiante, con labios rosados y perfectamente formados. Su figura es esbelta y bien proporcionada, con curvas delicadas y elegantes. En resumen, es una joven encantadora con una belleza natural y un aire de frescura juvenil. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se levantó de la cama y se dirigió hacia el teléfono en la mesita de noche. «¿Hola?», dijo con voz temblorosa mientras levantaba el auricular. Hubo un silencio momentáneo antes de que una voz susurrante emergiera del otro lado de la línea. «Adriana», susurró la voz, envuelta en un tono sombrío y cargado de secretos. «Tengo algo que contarte». Adriana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Quién podría estar llamando a esa hora de la noche con un tono tan ominoso? ¿Quién es?, preguntó con nerviosismo. «No importa quién soy, Adriana. Lo que importa es lo que sé. Secretos terribles que te estremecerían hasta el alma». El corazón de Adriana comenzó a latir aún más rápido. ¿Qué tipo de secretos podría conocer esta voz misteriosa? «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa. «Oh, Adriana», susurró la voz, ahora llena de una oscuridad aún más profunda. «Lo que quiero es tenerte a mi lado. Prometo una presencia que nunca puede ser saciada. Una compañía en la eternidad». Los ojos de Adriana se abrieron de par en par mientras el terror se apoderaba de ella. ¿Qué clase de ser podía hacer una promesa tan aterradora? «No quiero nada contigo», murmuró con voz temblorosa, al borde del pánico. «Tarde o temprano, Adriana, me encontrarás. Y cuando lo hagas, descubrirás que no hay escape de mí». Con un escalofrío recorriendo su cuerpo, Adriana colgó el teléfono y se quedó temblando en la oscuridad de su habitación. Sabía que la llamada no era el final de su encuentro con aquella presencia siniestra. La presencia del otro lado del teléfono no era siniestro, ni fantasma, sino que era un acosador del mundo real en busca de atraparla, pero primero quería divertirse asustándola. A medida que pasaban los días, las llamadas continuaron. Cada vez que sonaba el teléfono, la voz susurrante de aquel acosador llenaba de terror el corazón de Adriana. A pesar de sus intentos por ignorar las llamadas o bloquear el número, el acosador persistía, alimentando el miedo de Adriana con sus palabras siniestras. El acosador, al darse cuenta de que Adriana estaba a punto de colgar el teléfono, dejó escapar una risa siniestra antes de que pudiera hacerlo. «Adriana, ¿crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?», dijo en un tono oscuro y amenazante. «Pero te equivocas. Esta noche, nuestra pequeña conversación es solo el comienzo de nuestro juego». El corazón de Adriana se detuvo por un momento mientras escuchaba las palabras del acosador. ¿Qué más podría tener planeado este hombre sombrío? Antes de que pudiera responder, la línea se cortó bruscamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Adriana mientras se quedaba allí, paralizada por el miedo. La sensación de peligro inminente la impulsó a actuar rápidamente. Sabía que debía confiar en la policía y seguir adelante con su plan. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, marcó el número de emergencia y esperó con la respiración entrecortada mientras escuchaba el tono de llamada. Esta vez, no estaba dispuesta a dejar que el miedo la dominara. Estaba decidida a enfrentarse a su acosador y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Pero Adriana no se quedó de brazos cruzados. Decidida a acabar con la pesadilla, comenzó a idear un plan. Sabía que necesitaba ayuda, así que se puso en contacto con las autoridades y les contó sobre las llamadas amenazantes que había estado recibiendo. Aunque al principio no tomaron la situación en serio, Adriana no se rindió. Finalmente, después de semanas de insistencia, logró convencer a la policía de que investigaran a fondo el caso.
Colocaron un rastreador en su teléfono y establecieron una vigilancia discreta en su casa. Una noche, cuando el teléfono sonó una vez más con la voz del acosador al otro lado de la línea, Adriana mantuvo la calma. Sabía que esta sería la oportunidad perfecta para poner en marcha su plan. Manteniendo al acosador en la línea tanto tiempo como pudo, permitió que la policía rastreara la llamada y lo localizara. Cuando finalmente colgó el teléfono, Adriana respiró aliviada, sabiendo que su tormento estaba a punto de terminar. Minutos después, la policía irrumpió en la ubicación del acosador. Lo encontraron en su escondite, rodeado por múltiples unidades policiales. Incapaz de escapar, el acosador fue arrestado y llevado bajo custodia. Adriana suspiró aliviada al ver cómo se llevaban al delincuente. Por fin, podía respirar tranquila sabiendo que había puesto fin a su pesadilla. A partir de ese día, prometió no dejar que el miedo la dominara nunca más. El corazón de Adriana latía con fuerza mientras escuchaba la voz escalofriante al otro lado del teléfono. Había pasado un año desde que pensó que había dejado atrás la pesadilla de su acosador siniestro. Sin embargo, aquí estaba, resurgiendo como una pesadilla de la que no podía escapar. Con manos temblorosas, Adriana intentaba calmarse mientras escuchaba sus amenazas. Su mente corría, tratando de encontrar una salida de esta pesadilla. No podía permitir que él controlara su vida nuevamente, pero la seguridad de su familia era primordial. Respirando profundamente, Adriana enunció con firmeza, ¿qué quieres? Su risa resonó a través del teléfono, enviando escalofríos por su espina dorsal. Oh, Adriana, sabes exactamente lo que quiero. Quiero que recuerdes que nunca podrás escapar de mí. Pero no te preocupes, te daré instrucciones. Y recuerda, la seguridad de tu familia depende de tu obediencia. Adriana sintió un oleaje de pánico, pero sabía que tenía que mantenerse fuerte. No podía dejar que él la manipulara más. Mientras colgaba el teléfono, tomó una decisión. Enfrentaría esto de frente, por ella misma y por su familia. Con determinación ardiendo en sus ojos, Adriana juró luchar. No permitiría que el miedo dictara su vida más tiempo. Era hora de tomar el control, proteger a sus seres queridos y finalmente poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Adriana sabía que enfrentar al acosador requería una estrategia diferente esta vez. No podía depender únicamente de la policía, necesitaba idear una trampa ingeniosa para poner fin definitivamente a esta pesadilla. Reunió a sus amigos de la universidad y juntos buscaron aliados dispuestos a cualquier cosa, incluso por unos pocos centavos. El plan se fue gestando con meticulosidad. Adriana anticipó que el acosador la contactaría y le pediría encontrarse en algún lugar. Así fue como sucedió, pero esta vez, el plan estaba listo y en marcha. Primero, Adriana y sus amigos crearon un escenario falso, una ubicación donde simularían encontrarse con el acosador. Luego, colocaron cámaras ocultas en el lugar para capturar cada movimiento del acosador. Cuando llegó el momento del encuentro, Adriana siguió las indicaciones del acosador, pero lo hizo con precaución y acompañada de sus amigos y aliados. Cuando el acosador apareció, pensando que tenía el control, cayó en la trampa cuidadosamente preparada. En un instante, las luces se encendieron, revelando su presencia ante un grupo de personas determinadas a poner fin a su juego macabro. El acosador, desconcertado y derrotado, se enfrentó a las consecuencias de sus acciones. Adriana, con valentía y determinación, había dado un paso crucial hacia su libertad y la seguridad de su familia. La lección había sido enseñada, y el acosador aprendió que nunca más podría amenazar su paz. Adriana dijo a sus amigos de la universidad que por lo menos le dieran una paliza, pero que no lo mataran, pues ella había contactado a la policía también, pero parece que se les fue la mano. Adriana dijo, no lo maten, pues no quiero llevar conmigo ese peso en mi conciencia, aunque él se lo merezca, no podemos eliminarlo, pero sí darle una buena lección. Cuando llegó la policía, el acosador estaba casi muerto de tantos golpes que le dieron. Un tiempo después se supo que estaba en coma. Es lamentable que hay personas que no aprenden con cosas menores que tienen que chocar con la vida, para aprender y detenerse. La vida del delincuente nunca es duradera, siempre tiene un final temprano. Adriana estaba muy sentida de lo ocurrido,
pero para ella no era una opción meterse con su familia. El pacto de sangre en el desierto, una historia de terror. Disfruta de este relato de misterio, lleno de suspenso. El sol caía implacable sobre el desierto, pintando las dunas con tonos dorados mientras Ana y Martín se adentraban cada vez más en la vastedad del paisaje árido. El termómetro del auto marcaba una temperatura sofocante y el silencio absoluto que rodeaba la carretera amplificaba el zumbido del motor y el susurro del viento que se colaba por las ventanas entreabiertas. Después de horas de conducción sin ver otro vehículo ni señal de vida, divisaron a lo lejos la silueta desgastada de una estación de servicio. Una mezcla de alivio y desconcierto invadió sus pensamientos. ¿Quién estaría ahí en medio de la nada? ¿Estaría abierta? La incertidumbre creció a medida que se acercaban, notando la ausencia total de movimiento y sonido en el lugar. Martín detuvo el auto frente a las bombas de gasolina oxidadas. Salieron con cautela, pisando el suelo crujiente y polvoriento. La puerta de la estación estaba entreabierta, meciéndose ligeramente con la brisa cálida que soplaba desde el desierto. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al observar las ventanas rotas y las paredes descascaradas que parecían estar a punto de derrumbarse. Ingresaron con paso vacilante y el interior oscuro los envolvió como un abrazo frío. El aire olía a polvo y a algo más, algo rancio y antiguo que hizo que Ana se sintiera nauseabunda. Las sombras se alargaban por los rincones y las siluetas de estanterías vacías y un mostrador abandonado se perfilaban débilmente. De repente, un sonido metálico resonó desde el fondo del local, como si algo pesado se hubiera movido. Ana y Martín se miraron con gesto alarmado, con los latidos de sus corazones resonando en sus oídos. En la penumbra, comenzaron a distinguir figuras que se movían lentamente, emergiendo de las sombras como espectros. Las figuras eran altas, envueltas en túnicas negras que arrastraban por el suelo, y sus capuchas ocultaban sus rostros en la oscuridad. Se movían con una cadencia siniestra y silenciosa, como bailarines de una danza macabra. No emitían sonido alguno, pero su presencia era abrumadora y amenazante. Ana y Martín intentaron retroceder hacia la salida, pero antes de que pudieran hacerlo, las figuras se cerraron en torno a ellos. El aire se volvió denso, como si estuvieran atrapados en una pesadilla. Una voz gutural rompió el silencio sepulcral, pronunciando palabras ininteligibles que resonaban en el vacío de la estación. El terror se apoderó de Ana y Martín mientras se veían rodeados por las sombras encapuchadas, incapaces de discernir qué pretendían aquellos seres o por qué estaban allí. Una sensación de desesperación los invadió, y Ana sintió como el pánico se convertía en una losa sobre su pecho. Las personas encapuchadas pertenecían a una orden de adoración a Satanás y estaban comprometidos a hacer un sacrificio cada viernes. Martín y Ana llegaron al lugar el lunes, debían retenerlo para cuando llegara el viernes, sacrificar en ofrenda a Satán a uno de ellos. Crear lo que ocurre en el transcurso del lunes al viernes. Están atados en un sótano esperando los días para su sacrificio, ingeniar cómo ellos logran escapar y tener un final feliz. Martín y Ana fueron arrastrados hacia la oscuridad del sótano de la estación de servicio por las figuras encapuchadas, quienes los ataron con cuerdas ásperas a unas sillas oxidadas. El frío del lugar penetraba en sus huesos mientras las sombras se alejaban en silencio, dejándolos solos con el eco de sus propios latidos acelerados. El lunes transcurrió en un estado de desconcierto y terror. No tenían idea de dónde estaban ni quiénes eran esas personas encapuchadas. Intentaron sin éxito liberarse de sus ataduras, pero las cuerdas estaban firmemente aseguradas. Ana sintió un nudo en la garganta al pensar en las palabras guturales que habían resonado en la estación, relacionándolas con las horribles intenciones de aquellos seres. Con el paso de los días, el tiempo pareció detenerse en el sótano húmedo y oscuro. Ana y Martín se miraban con resignación, pero un destello de determinación brillaba en sus ojos. Sabían que debían encontrar una manera de escapar antes de que llegara el viernes y se cumpliera el destino siniestro que les aguardaba. El martes, Martín notó un pequeño destello metálico entre las grietas del suelo. Era una astilla de metal, probablemente de algún objeto oxidado que había caído y quedado olvidado en el rincón del sótano.
Ana y él intercambiaron una mirada significativa. Si podían desgastar las cuerdas lo suficiente como para liberarse, tal vez tuvieran una oportunidad de escapar. Con paciencia y cuidado, comenzaron a frotar las cuerdas contra la astilla metálica. Cada movimiento era meticuloso, temerosos de hacer ruido y alertar a los guardianes que podrían estar vigilando. Después de ser llevados al sótano de la estación de servicio abandonada, Ana y Martín fueron visitados diariamente por las figuras encapuchadas. Cada día, al mismo tiempo, una figura silenciosa aparecía con un plato de pan seco y un vaso de agua, dejándolo cerca pero sin decir palabra alguna. Ana y Martín, con el estómago retorciéndose del hambre y la sed, rechazaban obstinadamente la comida ofrecida. Preferían soportar el dolor de las cuerdas apretadas y los nudillos sangrantes por los intentos de escape, que aceptar cualquier cosa de aquellos seres cuyas intenciones oscuras se insinuaban a través de su silencio y sus movimientos deliberados. La tortura era otra forma de intentar doblegar su voluntad. Las figuras encapuchadas no dudaban en usar métodos crueles para intentar obtener información o simplemente para castigar su resistencia. Golpes, descargas eléctricas leves pero dolorosas, incluso la simple amenaza con objetos punzantes eran parte de su rutina diaria. Ana y Martín, a pesar del dolor físico y emocional, encontraban fuerzas en su mutuo apoyo y en la esperanza de algún día escapar de aquel infierno. Cada visita y cada tormento reforzaban su determinación de liberarse antes de que llegara el viernes, el día ominoso en que temían ser sacrificados en un ritual macabro. La ventana de oportunidad para escapar se estrechaba con cada día que pasaba, pero sabían que debían resistir y esperar el momento adecuado. Finalmente, la madrugada del viernes, cuando el alba apenas comenzaba a iluminar el cielo, Martín y Ana lograron liberarse con las cuerdas desgastadas lo suficiente como para moverse con cautela. Entre susurros apresurados y miradas furtivas hacia la puerta cerrada con llave, planearon cada paso de su fuga con precisión. No podían permitirse ser descubiertos ahora, cuando estaban tan cerca de la libertad. Con el corazón latiendo con fuerza, pero llenos de determinación, Martín y Ana emergieron finalmente de la oscuridad del sótano. El silencio de la estación de servicio abandonada era ensordecedor mientras corrían hacia la salida, hacia la luz incierta del nuevo día que se abría ante ellos. Así, la historia de Ana y Martín se teje con dolor, resistencia y la esperanza incansable de la libertad, enfrentando cada desafío en su camino hacia la salvación. Las horas se deslizaron lentamente en la penumbra mientras trabajaban en su plan de fuga, sintiendo el peso del tiempo y la desesperación en cada suspiro. El miércoles, las cuerdas comenzaron a ceder. Ana y Martín intercambiaron una sonrisa débil pero esperanzada. Sus muñecas estaban doloridas y en carne viva por el constante roce, pero el dolor era insignificante comparado con la necesidad urgente de liberarse. El jueves, con el corazón en la garganta, finalmente lograron desatarse lo suficiente como para moverse con relativa libertad. Con cautela extrema, exploraron el sótano en busca de una salida. Encontraron una pequeña ventana de reja oxidada en lo alto de una pared. Martín subió con dificultad, ignorando el dolor en sus manos y pies descalzos, y logró abrir la reja lo suficiente como para que ambos pudieran escapar. El viernes, justo antes del amanecer, Martín y Ana emergieron de la estación de servicio abandonada. El cielo comenzaba a iluminarse con tonos rosados y dorados mientras corrían hacia su auto, estacionado solitario frente a las bombas de gasolina. Sin mirar atrás, condujeron lejos de aquel lugar maldito, con el alivio y la alegría de haber escapado de una muerte segura. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, dejaron atrás el desierto y la pesadilla que habían vivido. La experiencia los unió más que nunca, fortaleciendo su amor y su determinación de enfrentar juntos cualquier desafío que el destino les lanzara. Así concluye la historia de Martín y Ana, quienes encontraron la fuerza y la valentía para escapar de un destino oscuro y retomar el control de sus vidas. El espectro de la montaña, testigos del horror. En el corazón profundo de los Andes, enclavado entre imponentes picos y bosques centenarios, se encuentra el pueblo de Huancayo. Aquí, la escalofriante leyenda del espectro de la montaña persigue a los lugareños, susurrada alrededor de las chimeneas y advertida en voz baja. Hace mucho tiempo,
antes de que se encendiera la primera vela del pueblo, vivía un ermitaño llamado Mateo. Buscó la soledad en los escarpados acantilados que dominaban Huancayo, encontrando consuelo en los vientos susurrantes y los ecos de sus propios pensamientos. Mateo era conocido por su asombrosa habilidad para predecir el clima y curar a los enfermos con sus misteriosos brebajes de hierbas. Un fatídico invierno, un grupo de viajeros que pasaba por el pueblo buscó la guía de Mateo mientras planeaban escalar el traicionero pico del Cerro del Diablo. Advertidos por Mateo de la inminente tormenta, se burlaron de su consejo, calificándolo de anciano supersticioso. Sin inmutarse, siguieron adelante, decididos a conquistar la montaña a pesar de las ominosas nubes que se acumulaban sobre sus cabezas. Al caer la noche, una ventisca de furia sin precedentes bajó de las cumbres, tragándose a los montañeses enteros. Los días se convirtieron en semanas, y el pueblo lloró a las almas perdidas, culpando a Mateo por no persuadirlos de que prestaran atención a su advertencia. Afligido por la culpa y consumido por el dolor, Mateo se retiró a lo más profundo de su refugio de montaña. Su soledad, que alguna vez fue reconfortante, ahora es una prisión de remordimiento. Fue entonces cuando comenzaron los susurros, historias de una figura espectral que acechaba los senderos de la montaña en las noches de tormenta. Los aldeanos afirmaron haber visto la forma fantasmal de Mateo, envuelto en túnicas andrajosas, haciendo señas a los viajeros hacia los mismos acantilados traicioneros donde los montañeses encontraron su muerte. Aquellos que tuvieron la mala suerte de vislumbrar la aparición hablaron de penetrantes ojos azules que brillaban con una luz de otro mundo y una voz que resonaba a través de los valles como un lamento lúgubre. Cada invierno, a medida que descendían las ventiscas, se atribuían más desapariciones a el espectro de la montaña. El miedo se apoderó de los corazones de los aldeanos y comenzaron a evitar los senderos de montaña por completo, incluso durante las tormentas más suaves. Algunos susurraban que el espíritu de Mateo buscaba la redención, guiando a las almas perdidas a un lugar seguro, mientras que otros temían que hubiera llegado a un pacto con fuerzas más oscuras, buscando venganza por su supuesto fracaso. Hace un tiempo ya de la muerte de los montañeses, sin embargo, en la actualidad de grupo de jóvenes universitarios se dirigían al mismo lugar, para comprobar que solo era una leyenda y que todo el pueblo era supersticioso. No podrán imaginar todo lo que pasaron. Eran como 50 jóvenes estudiantes de arqueología. Todo lo que tuvieron que hacer para que solo una parte de ellos pudiera sobrevivir. En la tranquila noche de verano, cuando el aire aún estaba templado y los árboles se mecían suavemente con la brisa, un grupo de 50 jóvenes estudiantes de arqueología partió de la ciudad universitaria, con la firme convicción de desafiar la oscura leyenda que acechaba a Huancayo. Habían escuchado las historias sobre el espectro de la montaña, pero para ellos eran solo cuentos para asustar a los niños. Armados con linternas, mapas y cámaras, los estudiantes se adentraron en los senderos serpenteantes que ascendían hacia el Cerro del Diablo. La luna brillaba débilmente entre las nubes dispersas, mientras el grupo avanzaba con entusiasmo, riendo y bromeando sobre las historias de fantasmas que habían sido. Pero conforme se internaban más en la montaña, la atmósfera comenzó a cambiar. La temperatura descendía abruptamente y el viento susurraba entre los árboles como una advertencia silenciosa. Los líderes. Fue entonces cuando empezaron los incidentes. Al principio, pequeñas cosas, una linterna que se apagaba misteriosamente, extraños ruidos que resonaban en la oscuridad. Pero a medida que avanzaban, las cosas empeoraron. Los más escépticos comenzaron a sentir una presencia que los observaba desde la oscuridad. Sombras se movían entre los árboles, siluetas que parecían danzar en el límite de la visión. Los gritos de terror rompieron el silencio de la noche cuando en su intento por escapar del terror que los rodeaba, el grupo se separó en pequeñas facciones, cada una luchando por encontrar una salida en medio de la confusión y el pánico creciente. Algunos tropezaron y cayeron por pendientes escarpadas, otros se encontraron atrapados en marañas de zarzas y maleza espesa que parecía moverse y enredarse para evitar su avance. Los que lograron sobrevivir fueron pocos. Exhaustos, heridos y aterrorizados, se reunieron en un claro al amanecer, mirándose unos a otros con ojos llenos de horror y asombro. Algunos no volvieron a ser los mismos después de esa noche, sus mentes atormentadas por las visiones que habían presenciado y las voces susurrantes que aún parecían resonar en sus oídos.
Desde entonces, ningún estudiante de arqueología ha vuelto a desafiar las advertencias de los habitantes de Huancayo. La leyenda del espectro de la montaña se mantuvo viva y bien merecida, grabada en la memoria de aquellos que vivieron para contarla como una advertencia sombría. Algunos secretos de la naturaleza deben permanecer enterrados en las sombras, lejos de los ojos curiosos y las manos temerarias de los hombres. Hasta el día de hoy, la leyenda perdura en Huancayo, un cuento con moraleja de orgullo y castigo, advirtiendo a todos los que se atreven a desafiar a las montañas que respeten la sabiduría de quienes habitan a su sombra. Y en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre los pinos y las nubes oscurecen la luna, se dice que la figura espectral de Mateo vaga por las laderas, un centinela silencioso atado para siempre a la montaña que reclamaba su alma. Virus mortal, la batalla por la supervivencia. Donde el misterio es la prioridad y tu miedo es lo que importa. En una ciudad tranquila, un día común se vio interrumpido por un fenómeno inexplicable. Personas que parecían enfermas comenzaron a comportarse de manera extraña, caminaban lentamente, con miradas perdidas y un apetito insaciable por la carne. Los rumores pronto se convirtieron en realidad cuando se confirmó que un extraño virus estaba transformando a los habitantes en lo que la gente comenzó a llamar los deambulantes. No eran seres sedientos de sangre, sino personas que habían perdido su humanidad y ahora deambulaban sin rumbo fijo. Entre los habitantes de la ciudad, un grupo variado de personas decidió unirse para buscar un lugar seguro donde protegerse de los deambulantes y poder sobrevivir juntos. No eran héroes ni soldados entrenados, solo personas comunes que se apoyaban mutuamente en tiempos de crisis. Guiados por un antiguo mapa encontrado en la biblioteca local, decidieron dirigirse a una vieja granja a las afueras de la ciudad. Creían que allí podrían fortificar el lugar y cultivar alimentos para mantenerse con vida. El viaje no fue fácil, ya que debían evitar a los deambulantes y mantenerse alejados de las áreas más peligrosas de la ciudad. Durante su travesía, aprendieron a valorar la importancia de la solidaridad y la amistad. Descubrieron que, incluso en medio de la devastación y el caos, todavía había espacio para la esperanza y la humanidad. Aunque enfrentaron momentos difíciles y pérdidas dolorosas en el camino, nunca perdieron la determinación de encontrar un lugar seguro donde reconstruir sus vidas. Al llegar a la granja, encontraron un refugio temporal. Trabajaron juntos para asegurar el perímetro, establecer un sistema de vigilancia y empezar a cultivar la tierra. Aunque los deambulantes aún acechaban en las afueras, el grupo se sentía más fuerte y unido que nunca. Así, en medio de un mundo transformado por la enfermedad, encontraron un rayo de esperanza en la unión y la colaboración. Sabían que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, con valentía y solidaridad como sus armas principales contra la oscuridad que los rodeaba. Cuando estaban establecidos ya, después de un par de meses, las plantas iban creciendo y ellos cultivando habían fortalecido una amplia comunidad, hasta que llegó una horda de deambulantes que quiso destrozarlo todo. Con el paso de los meses, la granja se convirtió en un bastión de esperanza y prosperidad para los sobrevivientes. Las plantas crecían saludablemente en los campos cultivados y una comunidad sólida se había formado, con roles claramente definidos y un sentido de pertenencia que los unía en la lucha por sobrevivir. Sin embargo, la tranquilidad se vio abruptamente interrumpida cuando una horda de deambulantes, más numerosa y agresiva que las anteriores, se aproximó a la granja. Los caminantes avanzaban torpemente, atrayendo a otros con sus gemidos guturales y su instinto depredador. Los sobrevivientes, alertados por los primeros indicios de la amenaza, se reunieron rápidamente en el centro de la granja. Entre ellos había hombres y mujeres de todas las edades, algunos con armas improvisadas y otros con herramientas agrícolas convertidas en defensas. «Preparad las barricadas», gritó Carlos, uno de los líderes del grupo, mientras coordinaba a los demás. Con rapidez y determinación, comenzaron a fortificar los accesos principales con troncos, sacos de tierra y cualquier otro material resistente que encontraron a su alcance. Algunos dispararon desde las torres improvisadas, tratando de mantener a los deambulantes a raya mientras el resto terminaba de asegurar las defensas. «Asegurad las puertas y las ventanas. No dejéis que entren»,
ordenaba Laura, otra de las líderes, mientras dirigía a un grupo en la instalación de trampas y refuerzos adicionales. Los deambulantes, frenéticos por la cercanía de la carne humana, chocaron contra las barricadas con furia. Los sobrevivientes resistieron con valentía, repeliendo los ataques con lanzas, machetes y disparos precisos. Algunos sacrificaron parte de sus cultivos para generar distracción y mantener a los deambulantes alejados de las estructuras principales. La batalla se prolongó durante horas que parecieron eternas. Los sobrevivientes lucharon con una determinación férrea, protegiendo su hogar y su comunidad con todo lo que tenían. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, los deambulantes retrocedieron, confundidos y diezmados por el contraataque organizado de los sobrevivientes. Exhaustos pero victoriosos, los habitantes de la granja celebraron su triunfo con abrazos de alivio y gratitud. Sabían que la amenaza no había desaparecido por completo, pero habían demostrado que juntos eran más fuertes que cualquier desafío que el mundo post-apocalíptico pudiera lanzarles. Con renovado espíritu, se dispusieron a reparar los daños, honrando a aquellos que habían caído en la defensa de su hogar y planeando nuevas estrategias para asegurar un futuro más estable en un mundo donde la supervivencia era la única regla que importaba. Habían pasado ya 6 meses del encuentro con la Horda, todo estaba tranquilo, en armonía, era casi un paraíso, hasta que llegó un grupo de delincuentes, ya sabes, de aquellos que les gusta el dinero fácil. Abran el portón ahora o lo tiramos abajo y será peor. Carlos se siente responsable del grupo que ya se siente como familia, se queda pensativo y no sabe qué será mejor para su grupo, hasta que por fin decide abrir. Idear qué pasa adentro y cómo el grupo se deshace de estos delincuentes. Carlos se encontraba parado frente al portón de la granja, mirando con preocupación hacia el grupo de delincuentes que amenazaban con derribarlo si no lo abrían de inmediato. Detrás de él, los demás sobrevivientes se habían reunido en silencio, con gestos de determinación y nerviosismo palpable en sus rostros. «Abran o lo tiramos abajo», gritó uno de los delincuentes, blandiendo un bate con amenaza evidente. El corazón de Carlos latía con fuerza. Sabía que abrir el portón significaba exponer a todos a un riesgo desconocido, pero también comprendía que resistir podría resultar en un enfrentamiento peligroso que podría poner en peligro la vida de muchos. Se quedó pensativo por un momento, recordando la promesa silenciosa que había hecho a sí mismo y al grupo, protegerlos a toda costa. Respiró profundamente y finalmente tomó una decisión. «Abrimos el portón», dijo en voz baja pero firme, dirigiéndose a los demás. «Pero no dejaremos que nos hagan daño». Con cautela, los sobrevivientes comenzaron a abrir el portón lentamente, manteniendo las manos en alto como señal de no agresión. Los delincuentes, con expresiones de triunfo en sus rostros, entraron rápidamente en la granja, observando con codicia las cosechas y los bienes que habían acumulado los sobrevivientes con tanto esfuerzo. «Esto será nuestro ahora. Vamos a llevarnos todo lo que podamos cargar», exclamó uno de los delincuentes, mientras los otros comenzaban a saquear indiscriminadamente. Carlos observaba con impotencia, pero no perdió la calma. Sabía que debía actuar con astucia para proteger a su grupo. Mientras los delincuentes estaban distraídos, algunos de los sobrevivientes comenzaron a moverse sigilosamente, preparando un plan improvisado. De repente, uno de los delincuentes se acercó demasiado a Sofía, una de las mujeres del grupo, con intenciones claramente violentas. Antes de que pudiera reaccionar, Sofía, quien había sido una campeona juvenil de judo antes del apocalipsis, lanzó una serie de rápidos movimientos defensivos que dejaron al delincuente en el suelo, incapacitado temporalmente. El caos se desató. Los sobrevivientes, aprovechando el momento de sorpresa, lanzaron un contraataque coordinado. Algunos de ellos golpearon con fuerza y decisión, utilizando herramientas y objetos que tenían a mano como armas improvisadas. Otros, con valentía, enfrentaron a los delincuentes cuerpo a cuerpo, buscando neutralizar la amenaza lo más rápido posible. Los delincuentes, superados en número y sorprendidos por la determinación y la organización de los sobrevivientes, pronto se vieron obligados a retroceder. Carlos, con determinación en sus ojos, lideró a su grupo en la defensa de su hogar y su comunidad.
Finalmente, los delincuentes, heridos y desmoralizados, huyeron del lugar, dejando atrás sus planes de fácil ganancia. Los sobrevivientes, unidos en la victoria, se abrazaron con alivio y celebraron su valentía y su fuerza ante la adversidad. Desde ese día, la granja no solo fue un lugar de supervivencia, sino también un símbolo de resistencia y solidaridad en un mundo donde los desafíos eran constantes. Carlos, con el apoyo y el respeto renovado de su grupo, supo que juntos podrían enfrentar cualquier amenaza que el futuro les trajera, sabiendo que su fuerza residía en la unidad y la determinación de no rendirse nunca. Carlos reunió a todos en el amplio salón, el corazón aún acelerado por la reciente confrontación con los delincuentes. Sabía que este era un momento crucial para fortalecer la moral y la determinación del grupo. Con paso firme y mirada serena, se dirigió a sus compañeros sobrevivientes. Compañeros y compañeras, hemos pasado por muchas pruebas desde que comenzó todo esto. Hemos enfrentado el miedo, la pérdida y hemos luchado cada día por nuestra supervivencia. Pero hoy, más que nunca, quiero recordarles algo fundamental: somos más fuertes juntos que separados. Hemos demostrado que la unión y la solidaridad son nuestras armas más poderosas. El murmullo en la sala se fue apagando gradualmente, mientras todos prestaban atención a las palabras de Carlos. Lo que hemos construido aquí no es solo un refugio físico, sino un hogar donde encontramos apoyo y esperanza. Sabemos que habrá más desafíos en el camino, más amenazas que enfrentaremos. Pero debemos recordar que cada uno de nosotros tiene un papel crucial en esta comunidad. Cada uno de ustedes aporta algo único y valioso. Carlos hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio del salón. No podemos predecir el futuro, pero podemos prepararnos para él. Debemos estar alertas, cuidarnos mutuamente y seguir construyendo sobre lo que hemos logrado hasta ahora. Esta granja es nuestro hogar y juntos podemos mantenerlo seguro y próspero. Confío en cada uno de ustedes, en su fuerza y en su capacidad para enfrentar lo que venga. Sigamos adelante, unidos, con determinación y con la certeza de que mientras estemos juntos, podemos superar cualquier desafío que se cruce en nuestro camino. Una mezcla de determinación y esperanza brillaba en los ojos de Carlos mientras concluía su discurso. Sabía que cada palabra había llegado al corazón de sus compañeros, fortaleciendo el vínculo que los unía y renovando su compromiso con la vida y la prosperidad en medio de un mundo cambiante y desafiante. En las profundidades de un valle olvidado, rodeado por montañas imponentes y bosques milenarios, 5 amigos decidieron aventurarse en una excursión de campamento. Buscaban escapar del ruido de la ciudad y reconectarse con la naturaleza. Lo que no sabían era que ese lugar guardaba secretos oscuros, enterrados en el tiempo. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero al amanecer del segundo día, notaron algo extraño. Las aves habían enmudecido y una espesa niebla cubría los campos que rodeaban su campamento. A medida que el sol se elevaba, la niebla no se disipaba, sino que parecía moverse con voluntad propia. Los susurros persistieron toda la noche, acompañados de pasos que parecían rodear el campamento. Con cada crujido de ramas, los 5 amigos se sobresaltaban, sus corazones latiendo con fuerza. Carlos, el más valiente del grupo, salió varias veces de la tienda para investigar, pero la densa niebla engullía la luz de su linterna, revelando solo sombras engañosas. El amanecer llegó lentamente, trayendo consigo un falso sentido de seguridad. Exhaustos y nerviosos, los amigos decidieron empacar y marcharse de inmediato. Sin embargo, al intentar orientarse, se dieron cuenta de que nada les resultaba familiar. Los árboles, las rocas, incluso el terreno parecía haber cambiado durante la noche. Comenzaron a caminar, confiando en que encontrarían el sendero que los había llevado allí. Pero tras horas de caminata, la horrible verdad se hizo evidente: estaban caminando en círculos. María, la más observadora del grupo, notó una marca que había hecho en un árbol horas antes, confirmando sus temores. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Sus provisiones se agotaban y sus teléfonos no tenían señal. A medida que el sol descendía, la niebla volvía a levantarse, trayendo consigo aquellos inquietantes susurros.
En su intento por escapar, se adentraron más profundamente en el bosque. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, sus ramas retorciéndose como dedos huesudos. Y entonces, en la penumbra del atardecer, vieron algo que desafiaba toda lógica, una figura alta y delgada, casi transparente, que se movía entre los árboles sin tocar el suelo. El pánico se apoderó del grupo. Corrieron en diferentes direcciones, sus gritos resonando en el bosque. Pero por más que corrían, siempre terminaban en el mismo lugar, como si el bosque mismo los estuviera reteniendo. A medida que la noche caía, el grupo se reunió nuevamente, temblando de miedo y agotamiento. Fue entonces cuando Ana, la más callada del grupo, habló con voz temblorosa. Lo vi, no era humano. Era alto, pálido como la luna. Y su boca, oh Dios, su boca. Los otros la miraron horrorizados mientras describía cómo la criatura había abierto su mandíbula de una manera imposible, revelando hileras de dientes afilados y una oscuridad que parecía absorber la luz. Decidieron mantenerse juntos y buscar un refugio. Encontraron una pequeña cueva y se atrincheraron dentro, usando ramas y piedras para crear una barricada improvisada. Durante la noche, escucharon sonidos que no pertenecían a este mundo, chirridos metálicos, zumbidos de baja frecuencia y, lo más aterrador, algo que parecía imitar sus propias voces, llamándolos por sus nombres. Al amanecer, desesperados por encontrar una salida, decidieron seguir un pequeño arroyo, esperando que los llevara fuera del bosque. Mientras caminaban, Javier, el más escéptico del grupo, teorizaba. ¿Y si es algún tipo de ser extraterrestre? Eso explicaría por qué no podemos salir de aquí. Tal vez estamos en algún tipo de zona de contención o experimento. Apenas terminó de hablar cuando vieron algo que confirmó sus peores temores. En un claro adelante, había una estructura metálica que definitivamente no era de origen terrestre. Parecía fusionada con los árboles y el suelo, como si hubiera estado allí durante siglos. Mientras debatían si acercarse o no, escucharon un ruido familiar detrás de ellos. Al voltearse, vieron a la criatura a plena luz del día. Su piel translúcida revelaba un interior alienígena, con órganos y fluidos que no correspondían a nada conocido. Su mandíbula se abrió lentamente, desorbitándose de una manera imposible, y emitió un sonido que mezcló sus propias voces en un coro grotesco. El grupo se dividió. Carlos y María corrieron hacia la estructura alienígena, mientras Ana, Javier y Roberto se internaron de nuevo en el bosque. Carlos y María se acercaron cautelosamente a la estructura metálica. Su superficie brillaba con un tono azulado y parecía vibrar ligeramente. Al tocarla, sintieron una extraña calidez y un zumbido que resonaba en sus huesos. «Mira, parece haber una abertura», susurró María, señalando una grieta en la estructura. Se deslizaron dentro y se encontraron en un espacio que desafiaba toda lógica. Las paredes parecían moverse y cambiar de forma, y unas luces pulsantes iluminaban lo que parecían ser consolas de control alienígenas. Mientras tanto, Ana, Javier y Roberto corrían desesperadamente por el bosque. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, dificultando su avance. De repente, Roberto tropezó y cayó en lo que parecía ser un nido de criaturas similares a la que habían visto, pero más pequeñas. «No se muevan», gritó Ana. Las criaturas, aparentemente en estado latente, comenzaron a agitarse ante el ruido. Carlos y María. Dentro de la estructura, Carlos accidentalmente activó algo en una de las consolas. Un holograma apareció, mostrando un mapa del área y varios puntos pulsantes. «Creo que son ellos», dijo Carlos, señalando 3 puntos juntos que se movían erráticamente. «Y eso debe ser la criatura». Un punto más grande se movía rápidamente hacia los otros 3. Ana, Javier y Roberto. El trío se quedó paralizado mientras las pequeñas criaturas comenzaban a despertar. Sus mandíbulas se abrían y cerraban rítmicamente, emitiendo un sonido similar a un llanto de bebé distorsionado. «Por allí», susurró Javier, señalando un espacio entre los árboles. «Muévanse lentamente». Comenzaron a retroceder con cuidado, pero entonces escucharon el inconfundible sonido de la criatura adulta acercándose rápidamente. Carlos y María. «Tenemos que advertirles», exclamó María.
Pero antes de que pudieran hacer algo, una compuerta se abrió en el suelo, revelando un pasaje que descendía a las profundidades de la tierra. Un sonido, mitad mecánico, mitad orgánico, emergió del pasaje. Algo estaba subiendo. Ana, Javier y Roberto. El trío retrocedió lentamente, pero la criatura adulta apareció de repente, bloqueando su escape. En un acto desesperado, Javier agarró una de las crías alienígenas y la arrojó hacia la criatura mayor. Para su sorpresa, la criatura adulta se detuvo, emitiendo un sonido que parecía de angustia. Ana, siempre la más observadora, notó algo. Miren sus ojos, ¿están llorando? La criatura adulta recogió gentilmente a la cría, ignorando momentáneamente a los humanos. Roberto susurró, tal vez solo está protegiendo a sus crías. En la estructura alienígena, Carlos y María se enfrentaron a lo que subía por el pasaje, una masa de tentáculos bioluminiscentes que se retorcían y pulsaban. Pero en lugar de atacarlos, los tentáculos formaron una especie de pantalla, proyectando imágenes. María jadeó, Carlos, mira, es una historia. Están mostrando cómo llegaron aquí. Las imágenes revelaban una nave estrellándose en la Tierra hace milenios, los alienígenas sobrevivientes creando un hábitat oculto para protegerse y estudiar a los humanos. Ana, Javier y Roberto. Aprovechando la distracción de la criatura, el trío se escabulló, pero esta vez con una nueva comprensión. Javier reflexionó, ¿y si todo esto es un malentendido? ¿Si solo están asustados como nosotros? Ana añadió, recuerden cómo el bosque parecía moverse, ¿y si es algún tipo de sistema de defensa? Carlos y María. La proyección cambió, mostrando cómo los alienígenas habían desarrollado la capacidad de distorsionar el espacio-tiempo para ocultar su presencia. Carlos exclamó, eso explica por qué no podíamos salir. Estamos atrapados en una burbuja de realidad alterada. María, estudiando los controles, notó un patrón. Creo que puedo desactivarlo. Pero necesitamos comunicarnos con ellos primero. En ese momento, los dos grupos convergieron en un claro. La criatura adulta llegó con ellos, ahora menos amenazante. Carlos y María salieron de la estructura, agitando los brazos en señal de paz. Carlos gritó, no ataquen. Podemos comunicarnos. María se acercó lentamente a la criatura, extendiendo su mano en un gesto universal de paz. La criatura, tras un momento de duda, extendió uno de sus apéndices. Al tocarse, una descarga de información fluyó entre ellos. La criatura comprendió que los humanos no eran una amenaza, y los humanos entendieron la historia y el miedo de los alienígenas. Con este nuevo entendimiento, María pudo usar los controles de la estructura para desactivar la burbuja de realidad alterada. El bosque a su alrededor pareció ondular y cambiar, revelando el verdadero paisaje y el camino de regreso. La criatura, ahora entendida como un ser inteligente y asustado, les permitió partir, con la promesa tácita de mantener su secreto. Mientras el grupo de amigos se alejaba, mirando atrás una última vez, vieron a la criatura y sus crías desvanecerse en la niebla, guardianes de un secreto que cambiaría para siempre su comprensión del universo. Increíble descubrimiento en las catacumbas francesas. El grupo de 20 estudiantes universitarios, liderados por el profesor Thompson, parte del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York el 15 de junio. El vuelo nocturno de 7 horas los lleva al Aeropuerto Charles de Gaulle en París, donde aterrizan a las 8 de la mañana hora local del 16 de junio. En el aeropuerto, son recibidos por Marie Dubois, representante de la agencia de turismo local que ha organizado su estadía. Marie los guía hacia un autobús que los llevará a su hotel en el centro de París. Después de instalarse y descansar, el grupo se reúne en el lobby del hotel donde conocen a su guía turístico, John Miller. John, un estadounidense de 35 años, lleva viviendo en París una década y es un experto en la historia de las catacumbas. Su entusiasmo es contagioso mientras les da una breve introducción sobre la fascinante historia subterránea de París. El plan es pasar los primeros 2 días explorando los principales sitios turísticos de París, con la visita a las catacumbas programada para el tercer día.
John les advierte que se preparen para una experiencia única, mezclando historia, misterio y tal vez un poco de aventura. La emoción del grupo es palpable. Algunos estudiantes bromean sobre fantasmas y leyendas urbanas, mientras otros discuten teorías históricas que han leído. El profesor Thompson sonríe, satisfecho de ver el entusiasmo de sus alumnos. Lo que ninguno de ellos sabe es que esta excursión está a punto de convertirse en algo mucho más intenso y aterrador de lo que jamás imaginaron. Después de su llegada, el grupo pasa los siguientes 2 días inmerso en la vida parisina. La primera noche, animados por John, visitan la famosa discoteca Le Regine cerca de los Campos Elíseos. El ambiente electrizante y la música los mantienen bailando hasta altas horas de la madrugada. Sarah y Mac, 2 de los estudiantes, comienzan a coquetear, generando murmullos entre sus compañeros. Al día siguiente, a pesar del cansancio, el grupo recorre los jardines de Luxemburgo. Disfrutan de un picnic con baguettes, quesos y vino, cortesía de John. Algunos juegan al ajedrez en las mesas del parque, mientras otros se relajan junto a la fuente de Médicis. Esa noche, cenan en un acogedor bistró en Montmartre, con vista a la iluminada Basílica del Sacré-Cœur. La conversación gira en torno a las catacumbas, y John les cuenta historias sobre exploradores urbanos que se aventuraron más allá de las áreas permitidas. El tercer día, 19 de junio, está programada la visita a las catacumbas. Se reúnen en el lobby del hotel a las 9 de la mañana, todos con una mezcla de emoción y nerviosismo. John les recuerda que lleven chaquetas ligeras, ya que en las catacumbas la temperatura es constante de 14 grados centígrados. Mientras se dirigen hacia la entrada de las catacumbas en la avenida Duquesne Henry Roltanguy, John les explica que explorarán no solo la ruta turística habitual, sino también algunas áreas menos conocidas, gracias a un permiso especial que ha obtenido. Lo que el grupo no sabe es que este permiso especial los llevará a partes de las catacumbas que han permanecido inexploradas durante siglos, guardando secretos que quizás deberían haber permanecido ocultos. El grupo se detiene frente a una discreta entrada en la avenida Duquesne Henry Roltanguy. John les explica que están a punto de descender 20 metros bajo tierra, atravesando 131 escalones en espiral. Mientras hacen fila para entrar, la anticipación es palpable. Al comenzar el descenso, el aire se vuelve notablemente más frío y húmedo. Las paredes de piedra, estrechas y oscuras, parecen absorber la luz. El eco de sus pasos resuena de manera inquietante. Una vez abajo, John los reúne en un pequeño espacio abovedado. Les entrega linternas adicionales y les recuerda mantenerse juntos. Recuerden, advierte, hay más de 300 kilómetros de túneles aquí abajo. Es fácil perderse. Atraviesan la entrada oficial, pasando bajo un cartel que reza a rete. CSDC el Empire de la Mort, detente. Aquí está el imperio de la muerte. Varios estudiantes se estremecen al leerlo. Los primeros pasillos están llenos de huesos y cráneos cuidadosamente apilados, creando patrones macabros en las paredes. John explica que estos restos fueron trasladados aquí en el siglo XVIII debido al desbordamiento de los cementerios parisinos. Después de recorrer la ruta turística habitual, John los guía hacia una abertura menos notoria. Aquí es donde comienza nuestra verdadera aventura, dice con una sonrisa enigmática. Esta parte no está abierta al público general. Mientras se adentran en este nuevo pasaje, el aire se vuelve más denso y el silencio más profundo. La luz de sus linternas apenas penetra la oscuridad absoluta frente a ellos. De repente, uno de los estudiantes, Alex, jura haber visto una sombra moverse en la periferia de la luz. Los demás se ríen nerviosamente, pero un escalofrío recorre al grupo. John los tranquiliza, pero su voz tiene un tono de duda que antes no estaba allí. Mientras avanzan más profundo en las catacumbas inexploradas, la sensación de que no están solos comienza a crecer. Mientras el grupo avanza por los estrechos túneles, las sombras que Alex vio se vuelven más frecuentes. De repente, John se detiene abruptamente, su linterna ilumina una abertura que no estaba en sus mapas. «Esto es imposible», murmura, desconcertado. Al atravesar la abertura, se encuentran en una amplia cámara que parece haber sido un laboratorio improvisado.
Camillas oxidadas, instrumentos quirúrgicos antiguos y extraños aparatos llenan el espacio. En las paredes hay diagramas y notas garabateadas en francés y alemán, con fechas que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué demonios es esto?, pregunta el profesor Thompson, su voz temblando. Antes de que John pueda responder, un ruido sordo proviene de un rincón oscuro. Las linternas se dirigen hacia el sonido, revelando una visión que los deja helados. Acurrucadas en las sombras hay criaturas humanoides, pero terriblemente deformadas. Sus cuerpos están retorcidos, con extremidades extra o fusionadas. Sus ojos, demasiado grandes, los miran con una mezcla de miedo y curiosidad. Una de las criaturas se acerca tímidamente. Cuando abre la boca para emitir un sonido gutural, el grupo retrocede horrorizado. Sus mandíbulas se desencajan de manera antinatural, revelando hileras de dientes afilados como navajas. «Oh, Dios mío», susurra Sarah, aferrándose a Mac. John intenta mantener la calma. Nadie se mueva», dice en voz baja. Más criaturas emergen de las sombras. Son docenas, cada una más grotesca que la anterior. Algunas tienen características que sugieren experimentos de fusión entre humanos y animales. El profesor Thompson, pálido pero analítico, murmura: parecen ser el resultado de experimentos, tal vez relacionados con el programa de eugenesia nazi. Las criaturas, aunque aterradoras en apariencia, muestran un comportamiento casi infantil. Se acercan con curiosidad, algunas incluso intentan tocar las mochilas o ropa de los estudiantes con manos deformes. De repente, un estruendo resuena en la distancia. Las criaturas se agitan, emitiendo sonidos de pánico. Algo las asusta, observa John. Y creo que deberíamos averiguar qué es antes de que nos alcance a nosotros también. El grupo se encuentra ahora en una encrucijada: deberían huir, intentar comunicarse con estas criaturas, o investigar qué otro horror acecha en las profundidades de las catacumbas. Mientras el grupo permanece en un tenso silencio, el profesor Thompson se acerca a una de las mesas del laboratorio. Con manos temblorosas, examina algunos de los documentos esparcidos. «Esto es increíble», murmura. Según estos registros, esto fue un laboratorio secreto nazi, establecido durante la ocupación de París. Pero no cesó sus operaciones después de la guerra. John se une a él, traduciendo rápidamente algunos de los documentos en alemán. Parece que continuaron los experimentos hasta bien entrados los años 60. Dios mío, usaron prisioneros de guerra, refugiados, incluso niños huérfanos. Sarah, quien estudia biología, se acerca a unos diagramas en la pared. Estos son planes para alteración genética. Fusión de ADN humano con diferentes especies animales. Incluso hay notas sobre manipulación de células madre. Esto está décadas adelantado a su tiempo. Mientras examinan los documentos, una de las criaturas se acerca al profesor Thompson. En su mano deforme sostiene una vieja fotografía en blanco y negro. El profesor la toma con cuidado y la examina bajo la luz de su linterna. Es una foto de familia», dice con voz quebrada. Esta criatura era un hombre normal. Tiene escrito Pierre Dubois, 1955 minutos en el reverso. La criatura emite un sonido lastimero, señalando la foto y luego a sí misma. Sus ojos, aunque deformados, están llenos de una tristeza profundamente humana. Mac, quien ha estado explorando la cámara, llama la atención del grupo. «Chicos, tienen que ver esto». Ilumina una pared cubierta de marcas de conteo, similar a las que un prisionero haría para contar los días. Han estado aquí por décadas, conscientes todo el tiempo. El horror de la situación cae sobre el grupo como un peso aplastante. Estas criaturas no son monstruos, sino víctimas de una ciencia perversa y sin ética. Ion, visiblemente conmovido, se dirige al grupo. «No podemos dejarlos aquí. Tenemos que hacer algo». Pero antes de que puedan decidir su próximo movimiento, el estruendo lejano se intensifica. Las criaturas comienzan a agitarse nuevamente, algunas escondiéndose y otras acercándose al grupo como buscando protección. «Algo viene», susurra Alex, «y creo que sabe que estamos aquí».
El grupo se enfrenta ahora a una decisión crucial: intentar ayudar a estas criaturas víctimas, enfrentar la nueva amenaza que se acerca, o buscar una salida rápida de las catacumbas. El profesor Thompson, con manos temblorosas, encuentra un diario entre los papeles dispersos. Mientras lo hojea, su rostro palidece aún más. «Esto es inimaginable», dice con voz entrecortada. Según este diario, los experimentos tenían como objetivo alcanzar la inmortalidad. Usaron prisioneros de guerra, judíos capturados, y más tarde, personas desaparecidas de las calles de París. John traduce rápidamente algunas notas en alemán. Los científicos buscaban detener el envejecimiento y evitar la muerte a toda costa. Y de alguna manera retorcida, lo lograron. Sarah, horrorizada, añade, pero el precio fue monstruoso. Las células se regeneran constantemente, pero de forma caótica e incontrolable. Por eso las deformidades. El profesor continúa leyendo, dice aquí que los sujetos no pueden morir. Sus cuerpos se regeneran incluso de heridas mortales, pero el proceso es increíblemente doloroso. Están atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Una de las criaturas se acerca, haciendo gestos hacia su boca y luego su estómago. John comprende con horror: tienen hambre, han estado hambrientos durante décadas, pero no pueden morir de inanición. El grupo observa a las criaturas con una nueva perspectiva. Ya no son monstruos, sino víctimas de una crueldad inimaginable. Personas normales transformadas en aberraciones inmortales, condenadas a una existencia de dolor eterno. Esto va más allá de los experimentos nazis, murmura el profesor. Continuó mucho después de la guerra. Alguien ha estado manteniendo esto en secreto todos estos años. De repente, el estruendo lejano se intensifica. Las criaturas se agitan, algunas emitiendo sonidos de pánico. Creo, dice John con voz grave, que estamos a punto de conocer a quienes han estado manteniendo este horrible secreto. El grupo se enfrenta ahora no solo al horror de lo que han descubierto, sino también a la amenaza inminente que se acerca. Deben decidir rápidamente cómo actuar: intentar ayudar a estas víctimas inmortales, enfrentar a quienes han perpetuado este sufrimiento, o buscar una forma de escapar y revelar al mundo esta atrocidad. El profesor Thompson, aún revisando frenéticamente los documentos, exclama de repente: «Esperen. Aquí hay algo, parece ser un antídoto. Una sustancia que, al ser vaporizada, puede terminar con el sufrimiento de estas criaturas. Les permitiría finalmente morir en paz». John examina rápidamente las notas. Dice que se administra como un gas. Pero advierte que es letal para cualquiera que lo inhale, incluso para personas no afectadas por los experimentos. «Necesitamos máscaras de gas», dice Sarah. «Y rápido». El grupo se divide, algunos buscan las máscaras mientras otros preparan el antídoto. Milagrosamente, en un armario oxidado, encuentran un conjunto de máscaras antiguas pero funcionales, suficientes para los 20 estudiantes, el profesor y John. Mientras se preparan, el ruido de pasos se acerca. De repente, por una entrada lateral, aparecen 3 hombres vestidos con batas de laboratorio modernas. Se detienen en seco al ver al grupo. «¿Quiénes son ustedes?», exige uno de ellos en francés. John, actuando rápidamente, responde: «Somos un equipo de investigación. Hemos descubierto su operación y estamos aquí para ponerle fin». Los científicos intentan huir, pero los estudiantes, impulsados por la adrenalina y la indignación, logran someterlos. Con los perpetradores bajo control, el grupo se prepara para liberar el antídoto. El profesor Thompson se dirige a las criaturas: «No podemos deshacer lo que les han hecho, pero podemos ofrecerles paz. Esta sustancia terminará con su sufrimiento. Es su elección». Sorprendentemente, las criaturas parecen entender. Muchas asienten, otras simplemente se sientan, como resignadas y aliviadas. Con las máscaras puestas, liberan el antídoto. Un humo suave llena la cámara. Las criaturas comienzan a cerrar sus ojos, sus cuerpos relajándose por primera vez en décadas. Una por una, exhalan por última vez, finalmente libres de su tormento eterno. El grupo emerge de las catacumbas con los 3 científicos capturados, llevando consigo toda la documentación que pudieron recoger.
La policía y los medios los esperan en la superficie, alertados por una llamada anónima, hecha por Mac antes de que perdieran la señal del teléfono. En los días siguientes, la noticia conmociona al mundo. Se inicia una investigación internacional, desenterrando una conspiración que abarca décadas. El grupo de estudiantes es aclamado por su valentía y por exponer esta atrocidad oculta. Mientras el mundo procesa esta revelación impactante, los 20 estudiantes, el profesor Thompson y John saben que han hecho lo correcto. Han expuesto un horror inimaginable, pero también han brindado paz a quienes sufrían en silencio bajo las calles de París. La aventura en las catacumbas ha terminado, pero sus repercusiones resonarán por mucho tiempo, cambiando para siempre la vida de quienes estuvieron allí y la historia misma. Cómo el amor de una madre liberó almas perdidas. Ana, una enfermera de 32 años y madre soltera, se muda con su hijo Mateo de 6 años a una antigua casa victoriana en las afueras de la ciudad. Ana es una mujer determinada y protectora, curtida por sus turnos nocturnos en el hospital, lo que le ha otorgado un agudo sentido para detectar lo inusual. Mateo, por su parte, es un niño curioso y sensible, con una imaginación que a menudo se desborda. La casa, una estructura de 2 pisos con un aire melancólico, les da la bienvenida con su papel tapiz descolorido y pisos de madera que crujen bajo sus pies. El agente inmobiliario les ofreció un precio sorprendentemente bajo, mencionando de pasada que la propiedad había estado vacante durante años. El jardín trasero, descuidado y salvaje, se funde con un bosque denso y oscuro que parece observarlos en silencio. La primera noche en su nuevo hogar, Ana se despierta sobresaltada. Cree escuchar susurros provenientes del pasillo, pero al investigar solo encuentra un silencio pesado y opresivo. Los días siguientes, Mateo comienza a hablar de un amigo que ve en su armario. Ana lo atribuye inicialmente a su fértil imaginación, pero pronto empieza a notar objetos fuera de lugar y misteriosos rasguños en las paredes. Los susurros se vuelven más frecuentes y Ana comienza a sentir una presencia oscura que la observa mientras duerme, una sensación que la deja helada y despierta en la oscuridad de la noche. A medida que pasan los días, la inquietud de Ana crece. Los susurros nocturnos se intensifican y ahora puede distinguir palabras sueltas que la dejan helada. Quédate. Únete. No te vayas. Mateo comienza a tener pesadillas recurrentes y se niega a dormir solo en su habitación. Una noche, mientras Ana trabaja en el hospital, la niñera la llama en pánico. Dice que escuchó gritos provenientes del ático y que Mateo ha desaparecido. Ana regresa a casa frenéticamente, solo para encontrar a Mateo acurrucado en un rincón del ático, murmurando incoherencias sobre las sombras que quieren jugar. Desesperada por respuestas, Ana investiga la historia de la casa. Descubre que décadas atrás, una familia entera desapareció misteriosamente. Los vecinos más antiguos hablan en voz baja sobre rituales oscuros y pactos con entidades del bosque. Ana considera mudarse, pero algo parece retenerla. Siente que la casa no los dejará ir tan fácilmente. Una noche, mientras consolaba a Mateo, ve una figura sombría en el espejo. Al girarse, no hay nada, pero siente un aliento frío en su nuca y escucha un susurro claro: ahora son parte de nosotros. Ana, decidida a entender qué está sucediendo, comienza a pasar sus noches libres en la biblioteca local, investigando la historia de la casa y el bosque circundante. En antiguos periódicos y registros, descubre que la zona fue habitada por una tribu indígena que practicaba rituales para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Cuando los colonos llegaron, ignoraron las advertencias de los nativos y construyeron la casa, perturbando un antiguo sitio sagrado. Los espíritus, enfurecidos, comenzaron a manifestarse, atrapando a los habitantes de la casa en un limbo entre ambos mundos. Ana se da cuenta de que estos seres no son inherentemente malvados. Son almas perdidas, atrapadas entre dimensiones, incapaces de cruzar al más allá. Su soledad y confusión se han transformado en una desesperada necesidad de compañía. Una noche, mientras Mateo duerme, Ana se aventura al ático. Allí, en la penumbra, ve formas sombrías que se mueven como si danzaran.
Una voz etérea le susurra: juega con nosotros, quédate para siempre. Ya no estaremos solos. Ana comprende que estos seres, en su deseo de conexión, han olvidado cómo interactuar sin causar miedo. No quieren hacerles daño, pero su manera de buscar compañía es aterradora para los vivos. Ana, conmovida por la revelación sobre la verdadera naturaleza de estas entidades, decide enfrentarlas con compasión. Una noche, mientras Mateo duerme profundamente, ella sube al ático con una vela encendida y habla suavemente al aire. Entiendo su soledad y su dolor, dice Ana con voz temblorosa pero firme. No quiero que sufran más. ¿Cómo puedo ayudarles a encontrar la paz? Las sombras se arremolinan a su alrededor y una voz etérea responde: el ritual olvidado. Debes completarlo para liberarnos. Encima de la mesa te dejamos todos los detalles y todo lo que tienes que hacer. No te preocupes, estaremos siempre contigo a tu lado, para que no haya interferencias con otras entidades que nos tienen atrapados aquí. Ana aprende que debe realizar una ceremonia ancestral al amanecer, en el punto donde la casa se encuentra con el bosque. Necesita quemar hierbas sagradas, recitar un antiguo cántico y ofrecer una gota de su propia sangre como símbolo de conexión entre los mundos. Al alba, Ana realiza el ritual. El aire se llena de una luz dorada y las sombras comienzan a desvanecerse, transformándose en destellos brillantes que ascienden hacia el cielo. Las entidades, ahora visibles como figuras luminosas, le sonríen con gratitud antes de desaparecer. Cuando todo termina, Ana escucha un último susurro: gracias por liberarnos. En el sótano, un regalo aguarda como muestra de nuestra gratitud. Intrigada, Ana baja al sótano y descubre un compartimento oculto. Dentro, encuentra 12 lingotes de oro, un tesoro que cambiará su vida y la de Mateo para siempre. En los días siguientes, la casa se siente diferente, llena de una calidez y paz que antes no tenía. Ana y Mateo deciden quedarse, sabiendo que han convertido un lugar de dolor en un verdadero hogar. Años después, Ana a menudo recuerda aquella experiencia extraordinaria. Ha usado parte del oro para ayudar a otros y ha convertido la casa en un refugio para madres solteras que necesitan un nuevo comienzo. Por las noches, mientras observa a Mateo, ahora un adolescente feliz y seguro, sonríe al pensar en los inesperados giros del destino y en cómo el amor y la compasión pueden transformar incluso las situaciones más oscuras en luz. Regálame un like, comenta y comparte y sobre todo, suscríbete al canal. Gracias. El regreso de la venganza mortal de la tumba maldita. En las ardientes arenas del Valle de los Reyes, el Dr. John Lucius y su equipo de arqueólogos descubrieron una tumba antigua, oculta durante milenios. La entrada, cubierta de jeroglíficos desgastados, advertía sobre una terrible maldición que aguardaba a quienes osaran perturbar el descanso eterno de su ocupante. Impulsado por la curiosidad científica y el deseo de hacer historia, el Dr. John decidió ignorar las advertencias. Con un chirrido ensordecedor, la puerta de piedra cedió, liberando una ráfaga de aire viciado que trajo consigo un susurro ominoso que heló la sangre de los presentes. Esa noche, mientras el equipo celebraba su descubrimiento, las primeras señales de la maldición comenzaron a manifestarse. Pesadillas vívidas atormentaron su sueño, visiones de una figura sombría que los perseguía por laberintos interminables de piedra antigua. Los días siguientes trajeron consigo una serie de eventos inexplicables. Equipos sofisticados fallaban sin razón aparente, artefactos desaparecían para reaparecer en lugares imposibles, y una constante sensación de ser observados invadía al grupo. La atmósfera en el campamento se volvió tensa y paranoica. Poco a poco, la maldición fue cobrando su precio. Un asistente sufrió una caída inexplicable que lo dejó en coma. Otro desarrolló una misteriosa enfermedad que desafiaba todo diagnóstico médico. El Dr. John, atormentado por la culpa y el miedo, se convenció finalmente de que la maldición era real. En su desesperación por entender lo que habían desatado, el arqueólogo profundizó en la investigación de la tumba. Descubrió que pertenecía a un poderoso hechicero del antiguo Egipto, cuyo nombre había sido borrado de la historia. El espíritu de este ser, furioso por la perturbación de su descanso, buscaba ahora venganza.
Con el tiempo en su contra y las vidas de su equipo en peligro, el Dr. John buscó la ayuda de un anciano local, conocido por su sabiduría en antiguas prácticas mágicas egipcias. Juntos, planearon un arriesgado ritual para apaciguar al espíritu vengativo. En una noche de luna llena, cuando el velo entre los mundos de los vivos y los muertos se hace más delgado, el Dr. John y el anciano se pararon frente a la entrada de la tumba. Rodeados por las arenas del desierto y bajo un cielo estrellado, comenzaron un complejo ritual, una última oportunidad para romper la maldición que amenazaba con consumirlos a todos. Mientras el ritual avanzaba, el aire alrededor de la tumba comenzó a cargarse de una energía palpable. El viento del desierto se alzó, aullando como las voces de 1000 almas atormentadas. La arena se arremolinaba en torno a ellos, formando figuras espectrales que aparecían y desaparecían en un instante. De repente, la tierra tembló y la entrada de la tumba se iluminó con un resplandor sobrenatural. Una figura etérea emergió de las profundidades, el hechicero antiguo, su rostro una máscara de furia y poder. Con un gesto de su mano, lanzó al anciano contra las rocas, dejándolo inconsciente. El Dr. John, solo ante la entidad, sintió que todo estaba perdido. Pero en ese momento crítico, recordó una inscripción que había encontrado en la tumba, una que hablaba de la verdadera fuente del poder del hechicero, su nombre. Con voz temblorosa pero decidida, el arqueólogo pronunció el nombre largo tiempo olvidado. El efecto fue instantáneo. El hechicero se retorció de agonía, su forma fluctuando entre lo sólido y lo etéreo. El Dr. John, comprendiendo que había encontrado la clave, repitió el nombre una y otra vez, cada repetición debilitando más al espíritu vengativo. En un último acto de desesperación, el hechicero intentó poseer el cuerpo del Dr. John. Por un momento terrible, pareció que lo lograría, pero el arqueólogo, reuniendo toda su fuerza de voluntad, resistió. Con un grito final que resonó a través de los milenios, el espíritu del hechicero se disipó en el aire nocturno, llevándose consigo la maldición. El silencio cayó sobre el Valle de los Reyes. El Dr. John, agotado pero vivo, ayudó al anciano a ponerse de pie. Juntos, observaron cómo el amanecer bañaba las arenas del desierto con su luz dorada. En los días siguientes, los miembros del equipo se recuperaron milagrosamente. La tumba, ahora libre de su guardián sobrenatural, reveló secretos largamente ocultos sobre la antigua civilización egipcia. El Dr. John, marcado para siempre por esta experiencia, dedicó el resto de su carrera a estudiar no solo los aspectos históricos de la arqueología egipcia, sino también sus dimensiones místicas y espirituales. La leyenda de la tumba maldita y su valiente descubridor se convirtió en susurros entre los habitantes locales y los arqueólogos por igual, un recordatorio de que algunos secretos del pasado quizás deberían permanecer enterrados. La puerta que nunca debió abrirse. La casa de los Morales. La familia Morales llegó a la vieja casona con el corazón lleno de esperanza. Después de años de ahorrar, por fin habían conseguido su sueño, una espaciosa casa de campo lejos del bullicio de la ciudad. El aire fresco y el canto de los pájaros los recibieron mientras bajaban del auto. Carlos, el padre, respiró hondo y sonrió a su esposa Ana y a sus 2 hijos, Sofía y Miguel. ¿Qué les parece, familia? ¿No es hermosa?, preguntó, señalando la imponente estructura de piedra y madera que se alzaba frente a ellos. Sofía, la mayor de 15 años, miró con cierta aprensión la fachada desgastada y las enredaderas que trepaban por las paredes. «Papá, ¿estás seguro de que es habitable? Parece que necesita muchas reparaciones», comentó con preocupación. Miguel, de 10 años, por el contrario, estaba emocionado. «Es como un castillo». «¿Crees que tenga pasadizos secretos?», exclamó mientras corría hacia la entrada. Ana tomó la mano de Carlos y le dio un apretón reconfortante. «Es perfecta, cariño. Con un poco de trabajo, la convertiremos en nuestro hogar». Mientras se acercaban a la puerta principal, un crujido en el porche los sobresaltó. Carlos sacó las llaves y, con mano temblorosa, las introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior en penumbras. La familia Morales entró con cautela en la casa. El interior estaba polvoriento y lleno de muebles antiguos cubiertos con sábanas.
Mientras exploraban las habitaciones, Miguel notó algo extraño en el suelo de la biblioteca. «Papá, mira. Hay una alfombra que no encaja con el resto», exclamó el niño, señalando un tapete circular que parecía fuera de lugar. Carlos y Ana se acercaron, intrigados. Al mover la alfombra, descubrieron una trampilla de madera. Con esfuerzo, lograron abrirla, revelando una escalera que se perdía en la oscuridad. «Un sótano secreto», murmuró Sofía, ahora más interesada que asustada. Armados con linternas, la familia descendió por la escalera. El sótano era mucho más grande de lo que esperaban, con túneles que se ramificaban en varias direcciones. Siguieron uno de los pasadizos, que parecía interminable. De repente, una luz brillante apareció al final del túnel. Al cruzarla, la familia Morales se quedó sin aliento. Se encontraban en un vasto campo verde bajo un cielo de color lavanda. A lo lejos, criaturas que parecían una mezcla entre ciervos y mariposas pastaban tranquilamente. Esto no puede ser real», susurró Ana, maravillada. Miguel corrió emocionado hacia una criatura cercana que parecía un conejo, pero con pelaje arcoíris y orejas transparentes como el cristal. Carlos miró a su alrededor, atónito. «Parece que nuestra nueva casa tiene más secretos de los que imaginábamos». La familia Morales se dio cuenta de que su mudanza a la vieja casona era solo el comienzo de una aventura mucho más grande y maravillosa de lo que jamás hubieran podido imaginar. Carlos, recuperándose de la sorpresa inicial, tomó una decisión rápida. «Familia, escúchenme bien», dijo con voz firme pero suave. «Lo que acabamos de descubrir es algo extraordinario, algo que va más allá de nuestra comprensión. Por ahora, debemos mantenerlo en secreto». Ana asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «Carlos tiene razón, niños. No sabemos qué implicaciones podría tener si alguien más se entera de esto». Sofía, aún maravillada, preguntó: «Pero papá, ¿no deberíamos contárselo a alguien? Quizás a un científico o...». «No, cariño», interrumpió Carlos. «Al menos no por ahora. Necesitamos tiempo para entender qué es este lugar y qué significa para nosotros». Miguel, que había estado acariciando al conejo arcoíris, miró a su padre con ojos suplicantes. «Pero podremos volver, ¿verdad? Hay tanto que explorar». Carlos sonrió, conmovido por el entusiasmo de su hijo. «Claro que sí, campeón. Volveremos, pero debemos ser cuidadosos y planear bien nuestras exploraciones. Propongo que regresemos a la casa y nos instalemos como teníamos planeado», sugirió Ana. «Podemos fingir que todo es normal mientras planeamos cómo investigar este mundo de forma segura». La familia estuvo de acuerdo. Lanzando una última mirada al fantástico paisaje, regresaron por el túnel hacia su nueva casa. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Carlos y Ana se quedaron despiertos, hablando en susurros. «¿Qué crees que sea ese lugar?», preguntó Ana. «No lo sé», respondió Carlos, «pero tengo el presentimiento de que nuestras vidas están a punto de cambiar para siempre. Debemos ser cautelosos, pero también creo que tenemos la oportunidad de vivir una aventura increíble». Ana tomó la mano de su esposo. «Juntos, como familia, descubriremos los secretos de ese mundo. Pero por ahora, guardemos el secreto y preparémonos para lo que sea que nos espere». Mientras la pareja se disponía a dormir, no podían imaginar las maravillas y los peligros que les aguardaban en ese misterioso mundo más allá del sótano de su nueva casa. 2 semanas después de su descubrimiento, la familia Morales se preparó para su primera exploración oficial del mundo mágico. Equipados con mochilas, agua, comida y una cámara, atravesaron el túnel con una mezcla de emoción y nerviosismo. Al principio, todo era maravilloso. Los animales que habían visto antes se acercaban con curiosidad. Miguel reía mientras alimentaba a unos pequeños seres que parecían una mezcla entre ardillas y colibríes. Sofía tomaba fotos de flores que cambiaban de color con la luz. «Esto es increíble», susurró Ana, mientras acariciaba a una criatura parecida a un ciervo con pelaje de arcoíris. Sin embargo, a medida que se adentraban más en este mundo, el paisaje comenzó a cambiar. Los colores se volvieron más oscuros y la vegetación más densa. Fue entonces cuando notaron a las nuevas criaturas.
Eran seres de formas extrañas, algunos parecían hechos de sombras, otros tenían demasiados ojos o extremidades. Lo más inquietante era la forma en que miraban a la familia, con una mezcla de curiosidad y hostilidad. «Papá, no me gusta cómo nos miran esos animales», dijo Sofía, acercándose a Carlos. Carlos sintió un escalofrío. «Creo que es hora de volver», anunció, tomando la mano de Miguel. Mientras retrocedían, las criaturas comenzaron a seguirlos, manteniendo una distancia pero sin dejar de observarlos con sus ojos llenos de una emoción que parecía oscilar entre el odio y el miedo. La familia aceleró el paso, casi corriendo hacia el portal. Justo cuando estaban a punto de cruzar, una de las criaturas sombras se lanzó hacia ellos con un chillido agudo. «¡Rápido, crucen!», gritó Carlos, empujando a su familia a través del portal. Una vez de vuelta en el sótano de su casa, cerraron la trampilla con fuerza. Se miraron unos a otros, jadeando y procesando lo que acababa de suceder. «Eso fue intenso», dijo Ana, abrazando a Miguel que temblaba ligeramente. Sofía, aún asustada pero curiosa, preguntó, «¿Qué creen que eran esas criaturas? ¿Por qué nos miraban así?». Carlos suspiró profundamente. «No lo sé, cariño. Pero creo que acabamos de descubrir que ese mundo no es tan amigable como pensábamos». Después de un momento de silencio, Ana habló, quizás deberíamos sellar esta entrada. Es demasiado peligroso». La familia intercambió miradas. A pesar del miedo, había una chispa de aventura en sus ojos. Sin embargo, la seguridad era lo primero. «Tienes razón», acordó Carlos. «Sellaremos la entrada, pero guardaremos el secreto de lo que vimos. Será nuestro tesoro familiar, algo que siempre recordaremos pero que mantendremos a salvo». En los días siguientes, la familia trabajó juntos para sellar la trampilla de forma permanente. Aunque una parte de ellos sentía tristeza por no poder explorar más ese mundo mágico, también sentían alivio y una nueva apreciación por su hogar y su mundo. Con el tiempo, su aventura se convirtió en una historia que compartían en noches de invierno junto a la chimenea. La vieja casona se llenó de risas y amor, y aunque nunca volvieron a ese extraño lugar, la experiencia los unió como familia de una manera única e inolvidable. Y así, la familia Morales encontró su final feliz, no en un mundo mágico lleno de peligros, sino en la calidez y seguridad de su hogar, con el conocimiento de que habían vivido una aventura extraordinaria que siempre guardarían en sus corazones. La maldición de los árboles hambrientos. El rugido de un trueno sacudió la tierra, haciendo que las hojas empapadas temblaran en sus ramas. 52 jóvenes, sudorosos y agotados, se apiñaban bajo un improvisado refugio de lonas y ramas caídas. Lo que debía haber sido una excursión de fin de semana se había convertido en una pesadilla. «Esto es ridículo», gritó Marcos por encima del aullido del viento. «Llevamos horas caminando en círculos». Laura, la líder del grupo, intentó mantener la calma. «El GPS no funciona y hemos perdido la señal de los teléfonos. Tenemos que mantener la cabeza fría». Un silencio repentino cayó sobre el grupo cuando un aullido lejano cortó el aire. No era un lobo. No era nada que hubieran escuchado antes. ¿Qué fue eso?, susurró Ana, aferrándose a su mochila. Antes de que alguien pudiera responder, un crujido de ramas los hizo girar. Entre la espesa niebla que se arrastraba por el suelo del bosque, vieron una figura alta y delgada. No era humana. No era animal. Y no estaba sola. Mientras el pánico se apoderaba del grupo, los árboles ancestrales que los rodeaban parecían susurrar secretos olvidados. Secretos de una presencia antigua que habitaba en el corazón del bosque. Una presencia que había estado esperando, observando, y ahora, cazando. La verdadera prueba de supervivencia estaba a punto de comenzar. El caos se desató entre los jóvenes. Algunos gritaron, otros se quedaron paralizados por el miedo. Laura intentó mantener el orden. «Todos, mantengan la calma. Debemos permanecer unidos». Pero sus palabras se perdieron en la confusión.
Un grupo de 10, liderado por el impulsivo Javier, se separó corriendo hacia la oscuridad del bosque. «No. Esperen», gritó Laura, pero ya era tarde. Los gritos de los que huyeron pronto se mezclaron con sonidos aterradores, ramas quebrándose, gruñidos inhumanos y chillidos de terror que se cortaban abruptamente. El resto del grupo se apiñó más cerca. El aire se volvió frío, casi gélido, a pesar del calor de la tormenta. «Tenemos que movernos», susurró Carlos, un estudiante de biología. «Este lugar no es natural». Mientras avanzaban cautelosamente, notaron detalles perturbadores. Símbolos extraños tallados en los troncos de los árboles más antiguos. Plantas que parecían retroceder a su paso. Y lo más inquietante, ojos que brillaban en la oscuridad, observándolos. Ana tropezó con algo. Al bajar la mirada, ahogó un grito. Era un hueso humano, antiguo y cubierto de musgo. «Este bosque tiene una historia», murmuró Elena, una chica aficionada a lo paranormal. «Leyendas locales hablan de desapariciones. De criaturas que no deberían existir». Un nuevo aullido, más cercano esta vez, les heló la sangre. Entre los árboles, vieron siluetas moverse con una agilidad imposible. Laura tomó una decisión. «Hay una cueva cerca. Si logramos llegar, tal vez podamos defendernos». Mientras corrían hacia su única esperanza de refugio, el bosque parecía cobrar vida. Raíces se alzaban intentando hacerlos tropezar. Ramas se extendían como garras. Llegaron a la entrada de la cueva justo cuando la luna se asomaba entre las nubes tormentosas. Y allí, grabado en la roca, vieron un símbolo idéntico a los de los árboles. «Oh, Dios», susurró Laura. «No es un refugio. Es una trampa». Pero ya era tarde para retroceder. Las criaturas se acercaban, y los secretos del bosque estaban a punto de revelarse. El interior de la cueva reveló una escena espantosa. Huesos y restos de expediciones pasadas cubrían el suelo. Inscripciones en las paredes contaban una historia antigua de sacrificios y pactos con entidades del bosque. «Es una trampa milenaria», explicó Elena, su voz temblando. «El bosque está vivo. Y tiene hambre». Un rugido ensordecedor sacudió la cueva. Las criaturas, mezcla de sombra y carne, irrumpieron en la entrada. La lucha por sobrevivir fue brutal y desesperada. Laura lideró la defensa, usando antorchas improvisadas y cualquier cosa que pudieran usar como arma. Carlos descubrió que las criaturas retrocedían ante ciertos símbolos en las paredes y los usaron para crear una barrera temporal. Pero el costo fue alto. Con cada minuto que pasaba, más jóvenes caían víctimas de las garras y colmillos de las bestias del bosque. En un momento de claridad, Ana notó una grieta en la pared del fondo de la cueva. «Por aquí. Podría ser una salida». Un grupo reducido logró escapar por el estrecho pasaje, mientras otros se quedaban atrás para contener a las criaturas. Los gritos de sus compañeros los persiguieron a través del túnel oscuro. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron a la luz del amanecer. Solo 17 habían sobrevivido, 9 mujeres y 8 hombres, todos marcados por el horror de la noche. Caminaron durante horas, siguiendo un arroyo hasta llegar a las afueras del pueblo. Sus rostros pálidos y miradas perdidas contaban una historia que nadie creería. Al llegar, las autoridades los bombardearon con preguntas sobre los desaparecidos. Pero los supervivientes guardaron silencio sobre los verdaderos horrores del bosque. Sabían que nadie les creería, y temían que contar la verdad solo llevaría a más muertes. Laura, mirando hacia el bosque desde la seguridad del pueblo, supo que los secretos ancestrales permanecerían ocultos. El pacto entre el bosque y sus guardianes continuaría, esperando a las próximas víctimas incautas. El grupo de supervivientes formó un vínculo inquebrantable, unidos por el secreto y el trauma compartido. Juraron nunca regresar al bosque y advertir a otros, de manera sutil, sobre los peligros que acechaban entre los árboles antiguos. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, las criaturas se retiraban a sus guaridas, satisfechas por ahora, pero siempre hambrientas. Los árboles susurraban sus secretos al viento, esperando pacientemente la próxima oportunidad de reclamar más almas para su eterno festín.
Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo, suscríbete al canal, gracias.